Perdón. Bueno, les decía buenos días. Ahí dejo de nuevo la lista para quienes no la hayan y que hayan entrado un poco tarde y no tengan el enlace a la mano. Les decía que vamos a ver el tema de cambio de fase. No es algo muy complejo, es algo bien simple. Simplemente hay que tener claro el tema de calor. Y veamos entonces un poco de teoría, que básicamente, bueno, por lo que veo acá son 2 páginas, no creo que era una, pero bueno. Entonces dice, las condiciones apropiadas de temperatura y presión, todas las sustancias pueden existir en 3 fases o 3 medios. Lápiz. Am, puede estar en el estado sólido, en líquido o en gaseoso. Aquí básicamente sería vapor. O si quieren verlo así, lo podemos ver como gas. Así que bueno, nosotros teníamos calor específico de, de cada una de las sustancias para cambiarle temperatura, ya sea para ganar o para perder, es decir, calentarla más o simplemente enfriarla cuando era el caso que se perdía energía. Entonces acá también existe puntos o calor de fusión y calor de vaporización. Aquí están los diferentes sustancias y los puntos en temperatura para cuando queremos fusionarlo. Y acá para cuando queremos que llegue al punto de ebullición. Por ejemplo, con el agua. El agua, para que pueda pasar de un estado sólido al líquido, debemos de tenerlo por lo menos a 0 grados. Y el calor de fusión para llevar a cabo esto, podemos verlo en joule sobre kilogramos, es energía. O sea, tendríamos que proveerle una cantidad de calor por cada kilogramo del que estemos hablando para poder fusionarlo. Cuando hablamos de kilogramo, de joules partido kilogramo, hablamos de 334 por 10 a la 3. Y si quisiéramos trabajarlo en caloría por cada gramo, entonces estamos hablando de 80. Es en el caso de que quisiéramos colocarle una fusión, es decir, de pasarlo de hielo a líquido. Si lo que nosotros quisiéramos hacer es pasar el agua a vaporización o a convertirla en gas o que se evapore, básicamente tenemos que llevarlo al punto de ebullición y que la temperatura para que eso suceda en esa sustancia específicamente tendría que ser llevarlo a 100 grados. A partir de ahí, entonces ya podríamos aplicarle el calor de vaporización. Y de vuelta, si quisiéramos trabajar esto con energía calorífica de joules, entonces sería utilizar este valor. Yo creo que vamos a ver. Madre, vamos a verlo bien porque de esto sí yo no me acuerdo. Ya tengo muchos años de no dar este tema. Bueno, entonces aquí lo voy a tomar como viene. Según yo, dice 2256 por 10 a la 3. Y si en dado caso quisiéramos trabajarlo con calorías por cada gramo, tendríamos que tomar el valor de 540. Entonces, aquí básicamente, para explicarlo a grosso modo, necesitamos para realizar un cambio de fase de, por ejemplo, el agua a líquido y luego a vapor, lo que sucedería es tendríamos que hacer este proceso. Por ejemplo, si estamos a menos 20 grados centígrados, tendríamos que aplicarle un calor, que eso ya saben ustedes cómo hacerlo, o sea, con la ecuación de Q, calor específico,
y el diferencial de temperatura, tendríamos que aplicarle un calor para llevarlo a 0 grados. A partir de 0 grados, aquí hay que colocarle un calor de fusión. Entonces, a partir de esto, si no se aplica el calor de fusión, no podemos realizar el cambio de fase. Es decir, aquí, aunque lo llevemos a 0 grados, no ha pasado de sólido a líquido. Entonces, ya una vez aplicándole el calor de fusión, aunque sea a 0 grados, aquí ya sería líquido. Y luego tendríamos que aplicar de nuevo una cantidad de calor, le voy a poner aquí curso 2, y llevar esta cantidad de gramos o de masa de agua hasta los 100 grados centígrados. Entonces, si se fijan, aquí llevamos un calor, el calor de fusión, un segundo calor, y luego tendríamos que aplicarle el calor de vaporización. Y entonces aquí la suma de todos estos sería el calor total que se requiere para transformar cierta cantidad de masa de agua congelada a cierta temperatura, en este caso -20, y llevarlo hasta el punto de ebullición. En todo este proceso no consideramos que la masa se altere. Es decir, si aquí empieza con una masa de 2 kilogramos, cuando pasemos de -20 a 0, esos 2 kilogramos se van a mantener. Cuando le apliquemos el calor de fusión para pasarlo a líquido, esos 2 kilogramos de masa se mantienen aún constantes. Cuando hagamos cambiar la temperatura de 0 hasta 100 grados, hasta el punto de ebullición, igual las 2 kilogramos se siguen conservando, y cuando le apliquemos el calor de vaporización, solo va a cambiar de estado, pero no de masa. Entonces, al final, digamos que si en un inicio teníamos 2 kilogramos de hielo, vamos a tener 2 kilogramos de vapor. Permítame mucho. Sí. Bueno, perdón. Entonces les decía que terminaríamos con 2 kilogramos de vapor, que sí se puede medir. ¿Cómo? No sé cómo hacerlo, porque eso sí ya nunca lo he hecho. Pero en teoría, entonces, el gas también tiene masa. En este caso, llevaríamos esos 2 kilogramos de hielo a 2 kilogramos de gas. Y el calor total requerido para hacer todo este proceso sería básicamente la suma del calor 1 más el calor de fusión más el calor 2, que lo llevamos desde 0 a 100 grados, y luego el calor de vaporización. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no es nada complicado, solo hacer un poquito laborioso. Hay algunos ejercicios en donde la cosa se pone bastante interesante, por no decir menos, en donde ya pueden evaluarse muchas cosas, pero acá, como no vemos gases,
Solo les voy a dar unos ejercicios solo para que vean hasta cierto nivel de complejidad que se puede llegar a alcanzar con esto, pero no vamos a llegar muy lejos. Entonces, eh, con lo de calor, la primera parte, pues creo que ya vimos lo más complejo. Y creo que tal vez lo más difícil es el balance de la temperatura de equilibrio, pero no vamos a llegar más allá de eso. Entonces luego vemos esto de acá. Si se fijan aquí, estamos hablando en cuestión del agua. Ustedes ven ahí. Entonces, por ejemplo, de menos 20 grados hasta 0 grados, se considera que el agua está en estado sólido y hablamos de que está en hielo. Luego, aquí eh, hay una parte antes de que se convierta o de que cambie de estado hasta líquido, en donde se considera hielo y agua. Una vez transformado esto o cambiado de fase, entonces tenemos esto, que es donde nosotros vamos a aplicarle calor para llevarlo desde 0 grados hasta 100. Y luego aquí, nosotros en ese punto en particular, antes de aplicarle la fusión, resulta que consideramos esto como agua y vapor. Una vez aplicado el calor de vaporización, entonces solo nos queda como vapor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente el proceso que se hace. Y matemáticamente, ¿cómo se expresa? Pues de esta forma, como les explicaba hace un momento. Vamos a ver qué otra cosa está abajo. Y ahí creo que ahí están las ecuaciones. Sí, aquí están, cabal. Entonces, a partir de ahí, todo ese concepto, dice el cambio de fase de sólido a líquido se llama fusión. Vamos a marcar acá. Y la temperatura a la cual se produce este cambio se conoce como el punto de fusión. Entonces acá el calor latente de la fusión, el L sub F le vamos a conocer, que de hecho son estos de acá. Y esto de acá es el L sub F. Y yo creo que este de acá el libro le llama L sub B, o V más bien, que es el de vaporización. A eso hace referencia esos subíndices. Entonces dice, de una sustancia es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de fase sólida a líquida a su temperatura de fusión. Y básicamente, si se fijan, está definido este calor latente de fusión como la cantidad de calor dividido una masa. Y para determinar el calor necesario para la fusión en sí, esto sería la masa por el calor latente de fusión. Entonces, este calor, perdón, esto de acá, L sub F, normalmente va a estar en joules dividido kilogramo o calorías sobre gramo, tal y como lo ven en la tabla. Y esto de acá me faltó agregarle que esto, el valor del calor, como lo hemos venido trabajando, siempre sigue siendo energía y sigue teniendo el valor de joules. Aquí hay un asterisco, dice calor latente, es la temperatura constante durante el proceso de fusión. Luego el calor de fusión del agua es cualquiera de estos, dependiendo de las dimensionales que ustedes quieran utilizar. Por ejemplo, pueden utilizar 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Si lo quieren en solo joules sobre gramo, entonces se considera 334. Si lo quieren como calorías sobre gramos de 80, estamos hablando solamente de fusión.
Y si quisieran ustedes utilizar las siglas o la nomenclatura inglesa, pues aquí tocaría 144 BTU sobre libra. Ahora veamos el calor latente de vaporización, que era lo que les decía, el L sub B. De una sustancia es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de líquido a vapor a su temperatura de ebullición. Entonces, de igual forma que en el anterior, es una cantidad de calor sobre masa y la ecuación pues es básicamente lo mismo, solo que, ojo, no es igual. Digamos que esto es, las ecuaciones no son iguales. Es una masa por un calor latente, pero esta de acá, el subíndice de los L, es lo que me especifica si lo voy a pasar de sólido a líquido, en el caso de la fisión, y ya sea de líquido a gas, en el caso de una vaporización o una ebullición, como quieran comprenderlo más fácilmente. Y entonces acá dice el calor de vaporización por el agua es de 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo, o 2260 joules sobre gramo, o 540 calorías sobre gramo, y esta, pues que así no la vamos a usar, 970 BTU dividido libra. A ver qué otra tasa tenemos acá. Bueno, aquí tenemos ya lo de la vaporización, creo que es el mismo de arriba, o parecido. Entonces acá dice calores de fusión y calores de vaporización de diversas sustancias. ¿Sí? Entonces ahí tienen como referencia mi... En los ejercicios no me voy a estar regresando a las tablas porque sería un poco molesto, creo yo. Entonces ya tengo esto impreso por aparte para una guía mucho más rápida. Bueno, pregunta antes de empezar con los ejercicios. ¿Sí se comprendió esto que expliqué acá? De la sumatoria de calores, o cuál sería el calor total de llevar. Aquí solo puse el ejemplo del agua, pero básicamente eso es lo que aplica para todo. O sea, si tenemos una sustancia en estado sólido, tenemos que llevarla, dependiendo de cuál se trate, llevarla hasta la temperatura de fusión. Y entonces ahí entraría el primer calor, el cambio de temperatura o el elevar la temperatura. Luego, llevada al punto de fusión, o la temperatura de fusión, ahí le aplicamos el calor para fusionarla. Entonces ahí en ese momento ya hicimos cambio de fase. Luego, estando por ejemplo líquida, tendríamos que elevar su temperatura de nuevo para llevarlo al punto de ebullición o de vaporización. Estando en ese punto, se le aplica de nuevo un calor de vaporización, que es un calor latente, y luego ya con eso sería todo, si nuestro objetivo es pasarlo desde sólido hasta vapor, y eso siempre y cuando sea necesario y útil, porque digamos, por ejemplo, el cobre no creo que me sirva de nada, aunque me imagino que por el hecho de que esté acá en el listado, de que se puede convertir en vapor, supongo que alguna aplicación debe existir, no sé cuál sea, pero entonces el chiste es este, ¿sí? Entonces se comprendió a grosso modo lo que traté de explicar. Igual dentro de los ejercicios se va a ir aprendiendo un poco más. No sé si me pueden confirmar, por favor. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a los primeros ejercicios. Y de hecho, creo que los primeros, o el primero, es algo en donde yo voy a ver si realmente ustedes comprendieron la temperatura de equilibrio del tema pasado, cuando iniciamos calor. Dice acá, un tubo de cobre de 400 gramos que se encuentra inicialmente a 200 grados centígrados se sumerge en un recipiente que contiene 3 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. Pasando por alto otros intercambios de calor, ¿cuál será la temperatura de equilibrio de la mezcla? Entonces aquí, lo único que tienen que hacer, digo lo único porque aquí ya prácticamente esto es
también en parte práctica, es, se recuerda que teníamos una ecuación de calor antes de entrar al tema de cambio de fase. El calor era este, o la ecuación era esta. La masa por el calor específico y luego por el delta de temperatura. Cuando mezclábamos dos sustancias, lo que estábamos buscando era básicamente el punto de equilibrio de la temperatura. Entonces lo que ustedes tienen que hacer aquí es, por ejemplo, el calor, ah, el calor del cobre, bajo las condiciones que se acaban de exponer ahí, y lo igualan con el calor del agua. Entonces, si se fijan ahí ustedes, tenemos en el cobre tenemos una masa. Ahí se recuerdan y tienen cuidado con cómo se trabaja la masa. Y que dice que inicialmente tiene 200 grados Celsius. Luego esto se mezcla en un recipiente que contiene 3 kilogramos de agua a 20 grados centígrados. Entonces tenemos la información de masa y el diferencial de temperatura, porque digamos estos van a ser confrontados contra la temperatura de equilibrio. Y entonces, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, solo tendríamos que resolver esto. Lo que hace falta que yo les pase, se los voy a escribir acá a un lado, vamos a ver, sería el calor específico del cobre y del H2O. Aquí tenemos dos opciones. Entonces, del cobre, podemos trabajar 0.093 calorías. Esto luego viene sobre gramo, grados Celsius. Y este también tiene otro valor de 390. Este ya viene en joules dividido kilogramo, grados Celsius. Esto es para el cobre. Cualquiera de los dos pueden usar, el que ustedes prefieran, ya sea si quieren trabajar la masa en gramos y no hacer ningún tipo de conversión, entonces podrían usar este directamente. Y si no, pues tendrían que convertir los kilogramos y utilizar el segundo valor. Ahora para el agua. El primero sería, o bueno, vamos en el mismo orden si quieren. En el caso de las calorías sería una caloría sobre es gramo sobre grados Celsius. Y en este caso, en el caso de joules, sería 4186 joules sobre kilogramo grados Celsius. Entonces, si gustan, tómense un tiempecito y pues idealmente calculen esto, revisen cómo se hizo este tema en particular en los ejercicios pasados y vean cómo resolver este. Si les decía acá, si quieren trabajar calorías y gramos, entonces no tendrían que convertir ninguna parte de, bueno, aquí sí, porque uno está en gramos y otro en kilogramos, ahí como ustedes desean. Si quieren trabajar todo en gramos, pueden trabajar estas dos que estoy marcando con asterisco. Y entre ustedes me dicen, y espero la respuesta, de cuál sería entonces la temperatura de equilibrio. Ustedes van por eso, yo voy por un poco de agua.
Bueno, ¿llegaron a la conclusión de la temperatura de equilibrio? ¿Algún valor, una respuesta o algo? Nadie. Solo les recuerdo que este es un tema que probablemente venga, no probablemente sí va a venir en la evaluación final. Y pues es un tema simple, pero si ustedes no me dicen si lo entienden o no lo entienden, pues yo lo puedo resolver sin ningún problema, pero el chiste es que ustedes entiendan o comprendan el concepto de cómo se resuelve. ¿Tienen duda de cómo resolverlo o no pueden hacerlo? Jóvenes, estoy solo en la clase. Ok. Ah, va. Entonces, miren, pues. Digamos, tenemos nosotros acá dos, dos sustancias, como menciona de este lado, o en el enunciado, las cuales se van a mezclar. Lo que yo les comentaba en el primer ejercicio de la resolución de estos es de que, por ejemplo, ustedes si tienen café muy caliente, extremadamente caliente, digamos a 70 grados centígrados, y sacan de la refrigeradora un poco de leche a, qué sé yo, 3 grados centígrados, entonces al mezclar un, eh, ahí sí que el café que viene a 70 grados y la leche que viene a 3 grados centígrados o a 5 grados centígrados, cuando se mezclan, van a encontrar un punto de equilibrio. Digamos que básicamente lo que están haciendo es entibiar el café, ¿sí? Colocándole una sustancia, o en este caso agua o leche, no importa, más frío para que la temperatura del café cuando se lo vayan a tomar no se queme en la boca o la lengua o lo que sea. Entonces ese es el chiste. Entonces tenemos que colocar los datos de un costado del cobre y al otro costado, en el lado derecho, los valores del agua, solo teniendo cuidado de qué valores tengo que colocar. Entonces veamos, si tenemos, en un principio tenemos 400 gramos de cobre, si quieren todo trabajémoslo en gramos, si no les parece mala idea. Entonces, yo lo que necesito es colocar los valores que tengo acá del cobre, que básicamente sería la masa. ¿Por qué me sirve eso? Pues porque aquí está en la ecuación, miren. En la ecuación, vamos a marcarlo de otro, con otro color. En la ecuación, que es esta, la que vamos a utilizar, en ambos lados, izquierda y derecha, yo aquí tengo masa, que es lo que me están proveyendo acá, de ambas cosas, del cobre y del agua. Aquí necesito multiplicar esa masa por un calor específico, que es uno de estos dos para cada una de las sustancias que vamos a mezclar. Ahorita vamos a verlo, María, gracias. Entonces, ya sea el cobre o el H2O, dependiendo de lo que ustedes estén eh, trabajando o queriendo obtener, ya sea calorías o joules, en el caso del calor, o si quieren trabajar gramos o kilogramos. Eso es lo que deben de tener cuidado. Va, y luego el delta T. El delta T es lo que les decía. Si ustedes vienen y tienen, por ejemplo, aquí café, aquí dije 70 grados centígrados, y aquí le van a colocar o lo van a mezclar con cierta cantidad de leche. En este caso, vamos a considerar ambos
como agua, porque no tiene un valor específico cada uno de estos en calor, en calor específico. Entonces, en algún punto, cuando ustedes mezclen los dos, aquí en otro recipiente, por decirlo, o en el mismo recipiente, pero cuando los unan, aquí van a tener café más leche, pero no vamos a conocer a qué temperatura están. Entonces, con este tipo de igualaciones con respecto a los calores y las diferencias de temperatura, es donde nosotros vamos a determinar a cuánto quedó finalmente la mezcla con esta parte de la ecuación. Es como les decía, trabajemos si quieren solo gramos, tal y como viene la información del primero. Da lo mismo que ustedes pongan el cobre del lado izquierdo y el agua del lado, o sea, el cobre del lado derecho y el agua del lado izquierdo, o como está ahorita. Pero lo cierto es que la información, tanto de uno como el otro, tiene que estar puestas de manera correcta. Entonces veamos la información del cobre. Si yo voy a sustituir el calor de sería, digamos, la masa del cobre multiplicado por el calor específico del cobre, y aquí multiplicado por el delta de temperatura del cobre, porque está sufriendo o el que va a sufrir el cobre. Y esto va a ser igual a la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua, y aquí por el cambio de temperatura que también va a sufrir el agua. Entonces aquí ya sustituyo. Antes de sustituir, lo que les mencionaba también en la primera clase del tema de calor, era que si esto es un termómetro, y aquí yo tengo, aquí sí ya lo voy a usar. De hecho, aquí mejor voy a quitar los, bueno, esto era solo para ejemplificar. Voy a quitar esto, porque no va a hacer que se confundan. Porque aquí tiene que ver el agua y la leche con lo que estamos viendo acá. Entonces esto sí tal vez lo mejor lo corro por acá. Entonces les decía, si yo tenemos acá 200 grados Fahrenheit. Uy, chica, qué feo C2. Grados centígrados, perdón. Y el otro lo estamos mezclando con 20. Entonces en algún punto de acá vamos a tener una temperatura de equilibrio, que es lo que me están pidiendo. Entonces yo lo que hago acá, lo normal del delta T es tener la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero de lo que platicábamos también en la primera sesión era que la temperatura final para el caso del cobre es que va a ser menor que la temperatura original. O sea, al mezclar dos líquidos, en este caso, con diferente temperatura, y al mezclarle al cobre una temperatura más baja, entonces no vamos a esperar que esté caliente más, sino que va a ser menor. Entonces acá, si yo le resto la temperatura final, que se supone va a ser menor de 200, le resto esto menos 200, este resultado de la operación va a ser negativo. Entonces, por ende, tendríamos que colocar aquí un signo negativo, solo para transformar la diferencia de temperaturas en positivo. Pues para eso yo simplemente voy a decir, en este caso, para el cobre, sería 200 menos TE. Aquí me voy a garantizar que la diferencia siempre va a ser positiva. Y en el caso del agua, aquí tendría que ir TE menos 20. Entonces, en este caso en particular, ambas restas siempre van a ser positivas, entonces no tengo que cambiar el signo de ninguna de los dos lados. Entonces voy con el primero. Ya dijimos que si voy a trabajar solo con gramos, entonces la primera masa, la que corresponde al cobre, dice que son 400 gramos, entonces me lo llevo así, 400.
Si yo tengo aquí gramos, entonces debo de ver o revisar que el calor específico que necesito multiplicar por este tenga la dimensional de kilogramos. En el caso del cobre, no puede ser 390 porque la masa la tengo acá en kilogramos. Tendría que ser el primero, 0.093. Me quedaría 0.093. Y ahora por el delta T, que es básicamente esto de acá, que sería entonces 200 menos la temperatura de equilibrio. Esto aquí, digamos yo, ya logré completar el término o los términos del lado izquierdo. Ahora voy con el derecho. Dice que la masa de agua es de 3 kilogramos de vuelta. Como la primera masa la puse en gramos, entonces esta las tendría que convertir en kilogramos. Digo en gramos nada más. Entonces aquí básicamente este kilo me dice que son miles. Entonces son el equivalente a 3000 gramos. ¿Sí? De vuelta acá, como estoy trabajando gramos en la masa, debo de utilizar este calor específico del agua también en gramos. Entonces, este ya es solamente uno. Es una caloría. No estoy poniendo las dimensionales, pero ustedes ya llevan el seguimiento. Una caloría dividido gramos sobre grados centígrados. Y acá la segunda resta, que sería la temperatura de equilibrio menos 20. ¿Sí? Entonces aquí lo único que resta, o lo único que hace falta, es multiplicar esto por este y luego por los dos que están dentro del paréntesis y lo mismo aquí. Sería 3000 por 1 y multiplicado por cada uno de estos dos términos que están dentro del paréntesis. Eso ya es mate 1. Vamos a la calculadora. Entonces veamos los primeros términos del lado izquierdo. Entonces aquí sería 400 por 0.093. Sería 3720 por 200. El primer valor obtenido sería 7440. Y aquí menos por el signo del TE. Aquí sería otra vez 400 por 0.093. Y hasta ahí llegaría. Porque T1, TE solo tiene el valor de 1, el coeficiente de 1. Pero es negativo. Entonces aquí sería menos 37,2. La temperatura de equilibrio. Eso es lo de el lado izquierdo. Ahora, de la misma forma, trabajamos del lado derecho. Entonces aquí sería el primero de los términos, 3000 por 1 por TE. Entonces corresponde a 3000 TE, o la temperatura de equilibrio. Y luego entonces aquí sería 3000 por 20, aquí serían 6 por 10 son 60,000, si no estoy mal. Y si no, pues vamos a corroborar. 3000 por 20, y en este caso es negativo, entonces cabal, 60,000. Bueno, aquí ya solamente es resolver una ecuación con una incógnita. Entonces paso todos los términos a un lado, los que tienen variable. Aquí me quedarían estos 60,000 menos 7440. Si quieren lo suman, si no, pues simplemente lo operamos aquí directamente. Sería estos menos 60,000 menos 7440. Y esto dividido la suma de los que tengo del otro lado. Sería entonces acá menos 37,2 menos 3000. Y aquí ya nos va a dar la temperatura de equilibrio. Sería entonces esos 60,000, si quieren verlo así, ya con el signo negativo, menos 7440. Y
dividido, abro paréntesis, 37.2 negativo, menos 3000. ¿Sí? Sí, María, eso da. Aunque a mí me da básicamente 22.21, pero está bien. Ya está muy bien el dato. Entonces se fija, al mezclar la respuesta o para entender qué es lo que está pasando aquí. Cuando nosotros mezclamos 400 gramos de cobre a 200 grados centígrados con 3 kilogramos de agua a 20 grados centígrados, la mezcla nos queda con esta temperatura de 22.21. Es decir, que el agua solo sube 2 gramos y fracción, digo 2 grados y fracción, pero el cobre sí tiene una considerable disminución de, de temperatura. ¿Sí? Entonces, acá de vuelta la respuesta sería, le voy a dejar 22.21 grados centígrados. Eso también es cuestión de decimales, aunque aquí no veo el problema, digamos, o el dilema de que se fuera a dar mucho problema con eso, porque no, pues no le veo que trabajemos de acuerdo. ¿Alguna duda al respecto con ese ejercicio? ¿Seguros? Ni una sola duda. Solo, Inge, ¿podría repetir de dónde salió el 7440? En 7440, ahorita se lo veo. Se lo voy a acomodar esto acá. La ventaja de esto. El 7440 salió básicamente de multiplicar 400 por 0.093 por 200. Estos tres, digamos. Y aquí sale 7440. Y este 37.2 sale de multiplicar 400 por 0.093 por 1 negativo. Ese 1 negativo es el que tiene como coeficiente este TI. Y ahí sale el menos 37.2 negativo. ¿Y el T que está al lado derecho tiene algún valor? El TE. Sí, es el que está a la derecha, El es de TE 1. también tiene un coeficiente de 1. Por eso aquí multiplico 3000 por 1. Me queda 3000 TE. Y 3000 por 1 por menos 20 me queda menos 60.000. Entonces el valor de TE es la variable, haga de cuenta que ese es su X, solo que aquí la llamamos temperatura de equilibrio. Es la X de la ecuación. Entonces aquí simplemente, ya cuando tenemos esto, pues ya procedemos a resolverlo. Si se fija, aquí lo que nos quedó fue esta temperatura de equilibrio y esta otra. O sea, es el mismo nombre de variable, lo que hace es agruparla de este otro lado. A la izquierda es la igualdad. Y a la derecha deja todos los términos independientes. Luego entonces aquí solo suma 60.000 y 7.440, lo cual hice aquí. Solo que no lo operé, lo dejé indicado. Y luego lo divide dentro de la suma de este. Perdón, este casi no se ve. De este con este. Y la suma es un decir porque son negativos, aunque se están restando, pero como son negativos, se suma y se conserva el signo. Entonces, al hacer esta operación, ya le queda esta respuesta. Y esa sería la temperatura de equilibrio. Gracias, ingeniero. Ok, ¿sigues? Inge, yo tengo una duda. El C del cobre y el C del H2O lo sacó de las tablas que vimos ahorita de último, ¿verdad? Esos los tengo enumerados o listados en la tabla que vimos, no ahorita, sino que la clase pasada. No fue ayer sin mantier, que son el calor específico del cobre en calorías gramos sobre centígrado
o en joules partido kilogramo por grado centígrado. Y lo del agua igual. Gracias, Inge, no lo recordaba. Ok. Ya os digo, no los tengo aquí todo a la mano porque sería un poquito complejo estar cambiando de pantalla, pero sí lo tengo aquí impreso. Va. ¿Alguna otra duda? Bueno, ok. Vamos al siguiente entonces. No, bueno, ahí les dejo unos minutos para que copien o le tomen una captura como ustedes prefieran. Ok. Vamos entonces al siguiente. Este también es de equilibrio térmico. Dice qué cantidad de aluminio y lo que está escribiendo acá, esto es el calor específico del aluminio. Cuando habla de qué cantidad de aluminio se refiere a una masa. Entonces, por decirlo solo, por parafrasear, ¿qué masa de aluminio con el calor específico 0.22 calorías sobre grado centígrado a 20 grados centígrados tendrá que añadirse a 400 gramos de agua caliente a 80 grados centígrados para que la temperatura de equilibrio sea 30 grados Celsius? Entonces aquí, básicamente, imagínense que estamos trabajando, vamos a ver, la cantidad de calor sigue siendo lo mismo. Masa por este C por el delta T. Así como el ejercicio anterior, habría que aplicárselo al aluminio y al agua. Aquí lo que les está diciendo es, por ejemplo, el aluminio 20 grados centígrados. El agua a 80 grados centígrados. Y la temperatura de equilibrio, la TE, aquí ya se las está dando 30 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, si se fijan, veamos desde el punto de vista del agua. El agua ya posee la masa, ya sé cuánto es el calor específico, si lo quieren ver, porque aquí está en calorías. Si lo quieren ver en calorías, es una caloría sobre gramo por grado Celsius. Y también en ambos casos, digo ambos casos, entre el agua y el aluminio, tengo el diferencial de temperatura. Pero lo que no tengo del aluminio es la masa. Entonces lo que procedemos aquí a hacer es lo mismo que en el anterior. La cantidad de calor del aluminio es igual al calor del agua. ¿Por qué los puedo igualar? Porque poseen una temperatura de equilibrio entre ellos, o sea, cuando ya se mezclaron. Entonces acá, si se fijan, vamos con masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el delta de temperatura del aluminio. Y aquí masa del agua multiplicado por el calor específico del agua multiplicado por el delta de temperatura también del agua. Si quieren, comencemos a sustituir.
La masa del aluminio es la que me están preguntando, ¿qué cantidad de aluminio? Esto dijimos que era la masa. Entonces, esto es lo que no conozco. Calor específico del aluminio me lo están dando acá. Es 0.22 calorías dividido gramo, por grados Celsius. Entonces, aquí sería 0.22. Y si, por ejemplo, me dice que el aluminio está en 20 grados y la temperatura de equilibrio es de 30, ¿cuánto hay acá de diferencia? ¿El delta T cuánto vale? ¿30, no? No. Mire, estamos hablando acá del aluminio. El aluminio dice que está a 20 grados y el de equilibrio está en 30. ¿Cuánto es la diferencia entre 30 y 20? Ok, guía, 10. Inge, una duda entonces. La diferencia de la temperatura cambia en cada lado de la igualdad, no es que sea el mismo. Nunca va a ser el mismo, porque si se fija acá, digamos 200 menos TE y aquí TE menos 20. Si se fija usted acá, la temperatura de equilibrio terminó siendo 22.21. Si acá, por ejemplo, estábamos viendo el agua, el agua estaba a 20 grados. Entonces, la diferencia de temperatura para el agua fue de 2.21 grados, lo que se incrementó. Pero el cobre descendió desde 20 hasta 22.21. Si se fija ahí, la diferencia no es la misma. Pero todo está en función de la masa. Aquí son 400 gramos de cobre y aquí son 3000 gramos de agua. Pero también fíjese en el calor específico. Para el cobre es de 0.093 y para el agua es 1. Entonces aquí lo único que usted tiene que hacer es como le decía lo de la leche y el café. La leche y el café pues básicamente es agua, ¿no? Así los consideramos. Entonces si usted tiene el café a 80 grados centígrados y le echa, porque está muy caliente para beberlo así directamente, y le echa leche a 0 grados, entonces ahí va a encontrar un balance. O sea, obviamente la bebida que esté más caliente la va a enfriar. No totalmente a 0, pero le va a bajar muchísimo la temperatura, puede ser. Y la leche pues le va a aumentar de temperatura. Ahora, si por ejemplo usted a media taza de café que está a 80 grados de temperatura le echa 1 litro de leche, entonces obvio, tal vez va a igualar casi la temperatura del café a la leche, se lo va a tomar frío, pero el chiste es que usted ahí va balanceando. Ese es el ejemplo más claro que le puedo poner. Si usted tiene una bebida muy caliente, le echa un poquito de leche, pues le va a bajar un poco la temperatura. Le echa más leche fría, le va a ir bajando más todavía la temperatura. Entonces aquí el balance o el chiste es ver qué tanto tienen que mezclar, pero de masa, pero también está en función del calor específico de cada sustancia. ¿De acuerdo, Gerson? Sí, ingeniero, gracias, ya quedó claro. Ok. Va. ¿Qué iba acá? Ah, sí, en esto. Va, entonces aquí voy a poner ya el delta T como 10, ya no le voy a poner dimensionales, porque la diferencia básicamente entre 30 y 20. Ahí se acuerdan que todas estas diferencias o todas estas restas de de las temperaturas, yo las dejo siempre positivas. Va. Ahora la masa que tiene el agua. El agua acá tiene una masa de 400. Ojo, son gramos. Aquí el calor específico del agua es 1 caloría. Aquí le voy a poner a C del agua es igual a 1 caloría sobre grado Celsius. Entonces aquí le pongo 1
Y ahora fíjense, así como hay una diferencia en el lado del aluminio, también hay una diferencia de temperatura en el lado del agua. Dice que el agua caliente a 80 grados centígrados y la temperatura de equilibrio fueron 30. Entonces 80 menos 30, ¿cuánto me da? 50. Va. No sé dónde me sale ese rayo. Entonces, si se fijan acá, ya lo único que resta, básicamente, es despejar esto. En teoría, acá yo traigo, voy a poner las dimensionales, aquí traigo calorías dividido gramo, grados Celsius. Aquí tengo grados Celsius. Aquí en esta parte de acá tengo gramos. Aquí tengo igual caloría dividido grados Celsius. Aquí tengo grados Celsius. Entonces, si queremos empezar a eliminar, vamos a ver con este color. Aquí se irían estos. Sería este. ¿Sí? Y de los lados contrarios, como está multiplicando, también se va a este. Y este, como está dividiendo en ambos lados, también se va a este. Y cuando todo quede despejado, la única variable que va a sobrevivir es esta. O sea que la masa que vamos a encontrar ahorita tiene que quedarme, o el valor que me dé después de toda esta operación, me tiene que quedar en gramos. ¿De acuerdo? Entonces veamos. La masa del aluminio, de lo que me están preguntando entonces, equivale a toda la operación que tengo al lado derecho, que sería 400 por 1 por 50 dividido la operación de 0.22 por 10. Voy a bajar un poco. Entonces sería 400 por 50 dividido 0.22 por 10. Entonces, en gramos es bastante, pero en kilogramos realmente son 9 kilos. Entonces aquí, como igual no me vuelven a especificar si lo quieren en gramos o en kilogramos, yo lo voy a suministrar en la primera opción que tenga, que va directa, que son gramos. Entonces sería el equivalente a 9090.91. Y la respuesta sería en gramos. Entonces, si se fijan, aquí se puede jugar con muchas cosas. Por ejemplo, ya hicimos un par de temperatura de equilibrio. Aquí ya me dan la temperatura de equilibrio, pero me preguntan la masa de una de las dos mezclas o alguna de las dos sustancias. También podría ser que les proporcionen esta información, pero les pidan un calor específico, ya sea, solo estoy poniendo como ejemplo, para comprobar el C del agua o el C del aluminio. ¿Sí? Pero simple y sencillamente es, como les digo, las variantes que pueden llegar a tener estos ejercicios. Y ya no importa qué variantes tengan, siempre y cuando ustedes comprendan el concepto de esto, entonces, pues ya no va a ser nada complicado. ¿Dudas con respecto a este? ¿Ok? ¿Seguros? Va. Entonces voy a guardar. Ahí se los dejo para que lo copien. Pues ya son las 11:10. Qué rápido. Con respecto a la autoevaluación, ahora que recuerdo, alguien me decía ayer, miren, no hemos visto el último tema de electricidad, simplemente llénenla. Y les comento lo que le dije al compañero ayer. Es muy probable que a mí me presionen para que ya tenga el consolidado de ustedes esta semana. Es decir, mañana,
después de que ustedes finalicen, creo que es a las 4 que había quedado y la entrega del auto y coevaluación, después de esa hora, yo ya subo esos 2 puntos que harían falta y ahí no, si para los que ya lo hicieron, que ni siquiera he revisado, pero para los que ya lo hicieron, solamente tienen que responder y enviarlo. Con el simple hecho de haber hecho eso, ya tienen el punto correspondiente en cada una de esas. Y entonces, solo me hace falta preguntarle, ya que estamos en clase y todos, creo que casi todos están presentes. Solo les quiero comentar algo. El próximo jueves es la última práctica de laboratorio. Entonces yo voy a pedirle al encargado del laboratorio, que es Ronnie, si me puede enviar, pues este fin de semana. No creo que lo vaya a hacer, pero probablemente el lunes o el miércoles, si él está en su buena disposición, pasarme la información. Que, que me pase sus notas. No es que yo tenga nada contra ustedes, pero hay un pequeño detalle que aquí tenemos que tener bien claro. Yo espero que todos ganen el laboratorio, pero si por algún motivo en particular, si no asistieron o por algo X, perdieron el laboratorio, yo no les puedo suministrar examen final. Entonces, yo aún no he depurado el Classroom. Creo que hay 4 compañeros que ya nos siguieron y están en ese listado. O no están aquí o están en la otra sección. La cosa es que los tengo que quitar del Classroom y por lo menos esos 4 jóvenes es fácil de eliminar porque ya ubiqué quiénes son y demás. Ahora, cuando me pasen los datos del laboratorio, yo no es que tenga que eliminar a ninguno de ustedes. Pero, por ejemplo, si el 27, hagan de cuenta, me dicen, mire, hay 5 que de verdad, aunque saquen 100 en esta última práctica, ya no pueden llegar al laboratorio. Entonces yo tengo que tomar una decisión. O los corto o los dejo. Pero ¿qué sucede con eso? Si yo los dejo, el 29 que se publique, tal y como se ha venido haciendo con los 2 parciales anteriores, el examen final, y toque calificar, yo no les voy a poder calificar. Sí, eso es lo que quiero que me comprendan. A mí no me gusta usar Classroom porque una vez yo vine y no por error, yo no sé cómo se matriculan ustedes en Classroom, pero no aparece su mismo nombre en Classroom que en el listado oficial. Eso me da a entender que son ustedes los que escriben el nombre en el Classroom y no escriben su nombre completo. Entonces para mí es complicado estar buscando uno por uno, por nombre o porque se ponen, por ejemplo, no le ponen una tilde o no le ponen algo. Por algún motivo en particular no los encuentro y una vez sí cometí el error de sacar a alguien que no debía. Entonces por eso es que ahora yo ya no saco a nadie. Estos 4 que les menciono que sí los tengo bien ubicados, estos sí los voy a sacar. Pero de aquí en adelante yo no quiero eliminar a nadie. Pero sí quiero que quede claro que cuando publique el viernes 29 el examen final, si ustedes ya saben que perdieron el laboratorio, o sea que no tienen menos de 13 puntos en el laboratorio, no pueden entrar al examen final. Aunque entren y me vayan a hacer un gran rollo de que yo les mandé, yo no puedo calificarlos. ¿Sí? Por favor. Y si aún así, que a como van las notas, veo yo que afortunadamente y gracias a Dios todos van a llegar a zona mínima, el único detalle es el laboratorio. Pero si en dado caso hubiese alguien que no llega ni con o sea, sumando laboratorio y lo que sacó en la clase a 31, tampoco puede presentarse al examen final, ¿sí? Solo les estoy pidiendo un poco de comprensión. No es regaño, no es queja, no es alegata, ¿sí? Solamente es una aclaración. Porque después a mí se me arma un gran rollo a la hora de entregar las benditas actas. ¿Estamos claros? Por favor. ¿Sí? Va. Como les digo, no es pelea, solamente creo que a todos somos adultos y pues bueno,
lamentablemente no llegaron a ganar el laboratorio, pues por favor no se metan al examen final o no lo realicen, solo para no estarme armando más líos, porque ya con lo que tengo, tengo suficiente. Va, ¿quieren un descanso o seguimos? Así que, es que eso no me quedó claro. ¿Descanso o no descanso? Sí, descanso. Va. Demos 10 minutos, pues, de acuerdo. Vamos a empezar a las 26 de vuelta, ¿les parece? Yo dejo apagado el micrófono, me alejo un poco de la computadora, no los voy a escuchar. A las 26 lo activo de vuelta.